Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con los temas de histología y ahora vamos con una serie de 3 videos que vamos a hablar sobre la célula. El primero de ellos, que es vamos a hablar sobre la membrana plasmática. El segundo va a ser sobre los organelos celulares y el tercero va a ser sobre el núcleo celular. Esta serie de videos van a ser un poquito más largos debido a que el tema de célula es un video muy extenso, del cual podemos hablar muchísimos aspectos sobre su morfología, funcionamiento, pero vamos a intentar hacer esto lo más sintético posible y que se entienda todo muy claro, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí tenemos el modelo de una membrana, un modelo animado. Vemos los fosfolípidos ahí, las diferentes proteínas, tanto transmembranales como periféricas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es cada uno de estos componentes y cuál es su función dentro de la membrana plasmática. Ok, comencemos. Para empezar, la membrana plasmática también recibe el nombre de plasmalema. Es común que encontremos en diferentes bibliografías el nombre de plasmalema en lugar de membrana plasmática. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática en la célula? Pues son básicamente 6, que es conservar la integridad estructural, es decir, le da forma a la célula, controla movimiento de sustancias al interior o exterior celular, ya que como veremos, regula el transporte de sustancias a través de ella y así regula en parte el control osmótico, iónico y de diferentes moléculas que componen a la célula y que también tiene regulación con el líquido extracelular. La membrana también va a regular las interacciones entre células, va a permitir que haya reconocimiento mediante receptores con otras células o con antígenos, por ejemplo la respuesta inmune. Va a ayudar a la transferencia de señales y comunicación celular, ya que como recordaremos, en la membrana plasmática están los receptores y estos receptores van a tener que ver con la comunicación celular, es decir, la comunicación de una célula con otra célula o la comunicación de alguna parte del cuerpo con una célula o con un tejido por medio de hormonas o impulsos nerviosos. También tiene que ver con la protección nuestra membrana plasmática y desempeña una función importante en la protección, ya que en caso de que la membrana sea dañada van a empezar a entrar diferentes moléculas y se va a llegar a un desequilibrio, lo que va a terminar en una muerte celular. La membrana plasmática no es visible al microscopio óptico, o sea, no podemos observar sus componentes ni nada, pero gracias a la entrada de la microscopía electrónica nosotros fuimos capaces de observar bien la membrana plasmática. Antes de la llegada del microscopio electrónico se creía que existía un límite entre una célula y otra, pero no se tenía bien claro qué la conformaba. Hasta después de que llegó la microscopía electrónica y se vio muy bien cómo la membrana plasmática era una capa trilaminar aproximadamente de 5.5 nanómetros de grosor, se llegó a la idea y a la conclusión de los componentes de la membrana plasmática. Como les mencionaba, gracias a la microscopía electrónica pudimos ver los componentes de esta capa trilaminar y llegamos a la conclusión de que 2 capas de estas 3 eran capas densas, que son las capas de las cabezas de los fosfolípidos, y un área delgada y lúcida en medio que corresponde a la cola de los fosfolípidos. Ahorita vamos a ver la imagen. Aquí tienen la imagen de la microscopía electrónica de la membrana plasmática. Recordemos que todo esto se logró gracias a las técnicas de criofractura, que son unas técnicas histológicas que son importantes para llegar a observar esta capa trilaminar. Vemos las 2 capas densas compuestas por las cabezas de los fosfolípidos y la capa lúcida, que son las colas de estos lípidos membranales. Aquí en esta imagen vemos la membrana plasmática vista con un microscopio de fuerza atómica. Las regiones moradas corresponden a lípidos que
que son los lípidos no fosfolípidos de la membrana celular. ¿A qué me refiero con esto? A que en la membrana plasmática, visto con un microscopio de fuerza atómica y que se pinta en este caso de morado, pues son tanto esfingolípidos como colesterol, ¿de acuerdo? Y todos esos hoyos entre negros y azules que alcanzan a ver entre todo ese material morado, esas sí son las cabezas de los fosfolípidos. No se alcanzan a ver porque el componente tanto de esfingolípidos como de colesterol es mucho más pesado que el de la cabeza de los fosfolípidos. Entonces el microscopio de fuerza atómica va detectando, recordarán con la sonda que se va moviendo a través del material que queremos ver, detecta con mayor precisión los esfingolípidos o el colesterol que los fosfolípidos. Aquí tenemos una imagen animada de la membrana plasmática. Como les dije, es una bicapa que a la microscopía electrónica se ve como una tricapa, pero en realidad es una bicapa formada por dos filas de fosfolípidos que se encuentran con la cabeza viendo hacia tanto el lado externo como hacia el lado interno, y en el inter de esa bicapa pues están las colas de los fosfolípidos, y entre ellas pues están las moléculas de colesterol, que la función de las moléculas de colesterol no es más que limitar y hacer más hidrofóbica la membrana, ya que el colesterol pues es casi en su 99% de su composición hidrofóbico, pues evita el paso de sustancias hidrofílicas. Ven ahí arriba de algunos lípidos, carbohidratos, que son esas ramitas verdes, lo que forman los glucolípidos y las glucoproteínas que veremos posteriormente. Vemos atravesando toda la capa las proteínas integrales o proteínas transmembranales, que vamos a ver que tienen una función de transporte. Y vemos a nivel de la periferia algunas proteínas llamadas proteínas periféricas, tanto del lado externo como del interno, y de esta manera estas proteínas funcionan, entre otras cosas, como señalizadores. Vamos a ver más a detalle esto en las siguientes diapositivas. Aquí vemos, para quien no se acordaba de la composición de un fosfolípido, pues un fosfolípido está compuesto por una parte polar, que es hidrofílica y que corresponde a la cabeza, y una parte no polar, que es hidrofóbica, que corresponde a la cola del fosfolípido. La cabeza va a estar formada por un fosfato y un glicerol, además de un grupo variable, que en este caso está representado de azul, que es la colina, pero que puede ser etanolamida, colina, inositol, muchas cosas que pueden dar esa varianza a los fosfolípidos, y que la membrana plasmática pues está compuesto por muchos de estos fosfolípidos de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Por eso lo van a ver mucho más a fondo en bioquímica, no en histología. Las dos colas, que son dos ácidos grasos, son no polares, o sea, hidrofóbicas. Y en este caso nos está representando una cola de ácido graso saturado, que es la cola recta, y un ácido graso insaturado, que es la cola que tiene una curva. Esta curva corresponde al doble enlace, a la insaturación, y que le da cierta característica interesante a la membrana, ya que cuando llega a pasar alguna sustancia polar a través de la cabeza y que en la cola pues no podría pasar, pues gracias a esta insaturación parte de esas moléculas polares logran pasar al interior, pero esas moléculas polares necesitan ser muy pequeñas. Hablando de las proteínas de membrana plasmática, pues tenemos de dos tipos, como les mencionaba, que son integrales o transmembranales, y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales o transmembranales atraviesan las dos capas de fosfolípidos, como recordarán en la imagen, y generalmente son anfipáticas. ¿A qué me refiero con anfipáticas? A que tienen un grupo polar y un grupo no polar, es decir, parte de ellas son hidrofóbicas y parte hidrofílicas. Su función principal es de canal iónico o transportadores, y hay un tipo especial de proteínas integrales o transmembranales que se llaman proteínas de tipo metabotrópico. Estas proteínas de tipo metabotrópico, o también llamadas de pasos múltiples, ayudan mucho durante la señalización celular y son receptores muy interesantes, por ejemplo, de neurotransmisores. Las proteínas periféricas
tenemos que se encuentran tanto en la capa externa o en la interna, pero nunca atraviesa la membrana completamente. Estas proteínas periféricas van a llegar a formar uniones con fosfolípidos o proteínas transmembranales, y es importante saber que ayudan mucho durante la señalización celular también, al igual que las proteínas metabotrópicas. Aquí tenemos una imagen del modelo de mosaico fluido. Antes se creía que la membrana plasmática era una estructura estable y que no se movía. Sin embargo, después, conforme fueron avanzando las tecnologías y llegamos a ver la microscopía electrónica y vimos el movimiento de la capa de fosfolípidos, vimos cómo los fosfolípidos se movían tanto a los lados como arriba, abajo, en un movimiento llamado flip-flop. Observamos cómo la capa membranal es fluida, ¿de acuerdo? El plasmalema es fluido y por eso se le llamó modelo de mosaico fluido. Mosaico por los diferentes componentes que tiene en su conformación. Ahora, tenemos que con las técnicas de criofractura se observó que la membrana plasmática estaba compuesta por una capa E correspondiente a la capa externa y una capa P que corresponde a la capa que va viendo hacia internamente. Cuando se abrieron estas dos capas, se vio que en el inter de las dos capas membranales se veían las proteínas integrales transmembranales, además de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Y esto fue el modelo de mosaico fluido. Ahora, ¿qué es el glucocálix? El glucocálix es una capa compuesta por cadenas de carbohidratos que recubre la superficie celular. El glucocálix está formado principalmente, como su nombre lo indica, por carbohidratos, tanto que están unidos a lípidos como a proteínas. Si están unidos a lípidos se denominan glucolípidos, y si están unidos a proteínas se denominan glucoproteínas. Estos glucolípidos y glucoproteínas van a ayudar al reconocimiento celular, además de que pueden ayudar a la adherencia o incluso a la protección de las células para la interacción con otras moléculas o células externas. ¿A qué me refiero con esto? A como si fuera una de esas capas de plástico que recubren a los electrodomésticos cuando salen de su caja, que son esas como capas protectoras de burbujitas que nos gustan apretar. Pues algo así es el glucocálix, ¿de acuerdo? Con respecto al transporte de sustancias, pues tenemos dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo no requiere energía y el activo sí. El transporte pasivo va a favor de un gradiente y el transporte activo va en contra de un gradiente. El transporte pasivo lo podemos dividir en dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. El término difusión significa pasar a favor de un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Una diferencia o de concentraciones o de voltaje o de lo que ustedes se quieran imaginar. Eso es un gradiente. Ahora, ¿qué es la difusión simple? Es el paso de sustancias apolares o polares sin carga, como en caso del agua, contra gradientes de concentración. Es decir, que por ejemplo, si hay mayor cantidad de sodio adentro que afuera, pues entonces el gradiente va a decir que se tiene que salir el sodio de la célula para equilibrar concentraciones. Sin embargo, siempre que se involucra un movimiento de este tipo no se gasta energía, ya que este tipo de movimiento sigue un principio físico, el principio de la difusión, que verán más a fondo cuando lleguen a fisiología. Y la difusión facilitada es casi exactamente lo mismo, pero el paso es a través de una proteína transportadora, pero que tampoco involucra un gasto de energía. El transporte activo, como les dije, podemos decir de él que es un transporte que requiere energía. Recuerden que la energía principalmente en el cuerpo es con ATP y son necesarias siempre proteínas de membrana. Proteínas que van a ser activadas por ATP, entonces muchas veces se les denominan ATPasas y puede ser de dos tipos, primario y secundario. Lo veremos más adelante a qué nos referimos con cada uno de estos. Las proteínas de canal. Las proteínas de canal
van a ser un tipo específico de proteínas transportadoras que van a ser poros hidrofílicos, es decir, la proteína adquiere la conformación de canal, es decir, como que se forma un hoyito en medio para que a través de él pasen moléculas. Y esto puede ser regulado o no, puede ser con compuerta o sin compuerta. Estas proteínas de canal no utilizan un gradiente de concentración y tenemos que son 6 tipos principalmente. Las que son reguladas por voltaje, que dependen intrínsecamente de la regulación iónica para que se pase de una fase inactiva a una fase activa, y esto es mucho, sobre todo en transmisión de impulsos nerviosos. Vamos a ver que para que una membrana se despolarice se tiene que llegar a cierto voltaje para que inicie la despolarización, y después llega a cierto voltaje en el que los canales se cierran y vuelve a llegar a su estado basal, ¿de acuerdo? Tenemos los canales activados por ligando, que van a requerir moléculas de señalamiento llamado ligando para activarse. Estos ligandos pueden ser hormonas o pueden ser segundos mensajeros como el AMP cíclico, o pueden ser neurotransmisores, es decir, una señalización de tipo química. La activación mecánica es aquella que requiere una maniobra física para abrir la compuerta, como por ejemplo los estereocilios del oído, que responden a las vibraciones para que el cerebro lo interprete eso como un sonido. A nosotros el oído no recibe sonidos, recibe vibraciones. El cerebro es el que codifica estas vibraciones como sonido. La activación por proteína G es otro tipo de proteínas de canal en el cual se necesita formar a fuerza un complejo receptor proteína G e interviene durante el primer paso de la comunicación o señalización celular. Las proteínas de canal que no tienen compuerta, como por ejemplo el canal de escape de potasio, actúan por medio de diferencias en el potencial eléctrico. Es parecido a lo regulado por voltaje, pero en este caso no hay una compuerta que nos regule minuciosamente el paso de iones a través de este canal. Y las acuaporinas, que son unas proteínas muy interesantes, las cuales se localizan por ejemplo en el riñón, a nivel del túbulo colector, en el cual las acuaporinas van a encargarse de meter agua otra vez al cuerpo humano y que no sean desechadas. Con respecto a las proteínas transportadoras, las proteínas transportadoras van a utilizar mecanismos impulsados por ATP para llevar sustancias en contra de un gradiente de concentración, es decir, van a ir en sentido contrario a lo que normalmente sería el movimiento por el principio físico de difusión, y van a necesitar para esto ATP. También pueden ser las proteínas de pasos múltiples como las metabotrópicas, pero tenemos 3 tipos de transporte: el uniporte, el sinporte y el antiporte. El uniporte, pues una molécula pasa en una dirección, es muy simple. El sinporte, pues 2 moléculas pasan en una dirección, siempre a favor que una pasa con el gradiente de otra. Es como cuando en una fiesta alguien conoce al invitado y ese alguien trae a otras 3 personas, pues puede ayudar a meter a las otras 3 personas siempre y cuando conozca a la persona de la fiesta. Entonces el transporte sinporte, pues una molécula pasa gracias a que está pasando otra, ¿de acuerdo? El antiporte es un tipo de transporte en el cual una molécula pasa en una dirección y otra en dirección contraria. Este caso sería como el caso de un restaurante lleno, en el cual siempre para que una molécula o una persona, en este caso del restaurante, pueda entrar, alguien más necesita salir, si no, no se va a llevar a cabo este transporte. Ahora, para hablar de un transporte activo específico y el también llamado transporte activo primario y el transporte activo por excelencia, es el que se regula por la bomba sodio-potasio ATPasa. El nombre ATPasa porque esta bomba funciona por medio de ATP. ¿Cuál es la función de esta bomba? Pues meter 2 potasios y sacar 3 sodios, siempre en contra del gradiente de concentración, es decir, van en sentido contrario a lo que los principios físicos de difusión establecerían. Es dependiente de ATP este transporte activo. Como les mencionaba, es esencial para el funcionamiento de todas las células. Casi todas las células del cuerpo humano tienen las bombas de sodio-potasio para su funcionamiento y para el equilibrio osmótico. Regula también, como les mencionaba, el gradiente osmótico
Y un veneno que se utilizó, que es la ouabaína, puede inhibir esta bomba y la administración de este veneno puede matar a alguien rápidamente. El transporte activo secundario, que es por proteínas transportadoras acopladas, principalmente funcionan de tipo sin porte, es decir, necesitan de una para meter a la otra. Y por ejemplo el canal GLUT o el canal SGLT del riñón para el transporte de glucosa, pues siempre la glucosa se va a mover y también va a ir consigo un sodio, ¿de acuerdo? Y siempre se debe llevar a cabo de esta forma. Y todo esto regulado por energía, por eso se llama transporte activo. Aquí tenemos una imagen de la bomba sodio-potasio. Vemos que no es tan sencilla su conformación. Hay personas que se dedican toda la vida para estudiar esta bomba y siguen descubriendo cosas muy interesantes acerca de ella. Pero bueno, ¿qué podemos decir a grandes rasgos? Pues que tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma. La alfa es la que va hacia el lado intracelular y la beta hacia el espacio extracelular y la gamma está en el intermembranal. La porción alfa es la que contiene el sitio estructural para potasio, y a nivel de la subunidad gamma, que es donde está el sitio catalítico del potasio, donde se alcanza a meter el potasio y después va a salir gracias a la subunidad beta. Y lo mismo pasa, más bien va a entrar al revés, el potasio va a entrar dentro de la célula gracias a estos sitios catalíticos y después el sitio estructural de potasio va a lograr que la molécula entre. Y aquí no se alcanza a ver el sitio de unión de sodio, pero va en lo mismo pero en sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces salen 3 sodios, entran 2 potasios. Ese es el funcionamiento básico de la bomba sodio-potasio. No es necesario que comprendan todo cómo funciona la bomba sodio-potasio, yo tampoco lo entiendo, pero es importante que entiendan cómo funciona como mecanismo regulador tanto osmótico, incluso también como mecanismo de regulación eléctrico, ya que esta bomba sodio-potasio va a intervenir durante los impulsos nerviosos. Para hablar un poco nada más y ya terminando sobre el paso a través de membrana, pues tenemos que las moléculas o salen o entran, fin. Esto es o endocitosis, es decir, que entren, o exocitosis, que salgan. Y de la endocitosis tenemos 3 tipos: la pinocitosis y la fagocitosis, y la endocitosis mediada por receptor. La pinocitosis, ¿qué es? Pues es simple, es el paso de líquidos y pequeñas moléculas proteicas a través de vesículas que se forman en la membrana, es decir, el líquido, la pequeña molécula llega a la membrana, se forma una vesícula, que es una vesícula, es un recubrimiento de la membrana, es decir, como un pequeño corte que se hizo y que la molécula o líquido va a pasar gracias a ese como esferita de fosfolípidos y se va a poder mover dentro del citosol de manera libre. La pinocitosis es constitutiva, es decir, involucra formación dinámica de vesículas, es decir, continuamente en la pinocitosis se están formándose y deshaciéndose vesículas. Y es independiente de clatrina. Vamos a ver posteriormente qué es la clatrina. La fagocitosis pues es la incorporación de sustancias grandes y sólidas como bacterias, detritos celulares y materiales extraños. Estas fagocitosis pues principalmente son las células fagocíticas las que desempeñan la función de fagocitosis, como por ejemplo macrófagos, neutrófilos, es decir, células que tienen específicamente esta función de absorber esas moléculas de desecho o esas moléculas invasoras y destruirlas. Esta también es clatrina independiente, pero este paso es actina dependiente. ¿Por qué es actina dependiente? Porque el tamaño tan grande de las vesículas que se forman, o también llamados fagosomas, es muy importante que necesiten o dependan del citoesqueleto para su movimiento intracelular. Y para acabar la endocitosis, pues tenemos la endocitosis mediada por receptor, en el cual se entran solamente moléculas específicas y esto es regulado por receptores de carga. Después de la entrada de estas moléculas específicas y la formación de una vesícula, estas se van a formar fositas cubiertas. Las fositas cubiertas es de una estructura especial vesicular. Este paso es dependiente de clatrina y la clatrina es una proteína chaperona, es decir, una proteína que ayuda al paso de otra molécula dentro del interior de la célula y forman algo así como un cesto. Esta clatrina va a llegar a interactuar con la adaptina, la cual va a ayudar a una regulación internamente de la cosa que entró y que
digamos que adentro pasa por un segundo filtro de reconocimiento, que es la adaptina, y de esta manera solamente se toman en cuenta las moléculas con carga adecuada. La dinamina va a ayudar a la liberación de vesículas cubiertas con clatrina. Sin la dinamina no se podrían liberar aquello contenido que traen las vesículas. Y la vesícula, que se forma como resultado de la endocitosis, pues se llama vesícula cubierta. Esta vesícula cubierta pues va a contener las fositas cubiertas de las que ya hablamos. La exocitosis podemos dividirla en dos: aquella que es de mecanismo constitutivo, y aquella que es de secreción regulada. La exocitosis de mecanismo constitutivo pues es algo que se va a estar expulsando continuamente y así sin detenerse. Y la de secreción regulada pues solamente es aquella que responde cuando llega un impulso, ya sea hormonal o nervioso, como por ejemplo la llegada de por ejemplo una hormona hipofisiaria. Esto igual y no me entienden ahorita, porque sobre todo si van empezando. La llegada de una hormona hipofisiaria, por ejemplo la hormona estimuladora de células tirotropas, pues va a llegar a la tiroides y va de células tirotropas, la hormona estimuladora de tiroides, que es aquella hormona que va a ayudar a que dentro de la tiroides se produzca la hormona tiroidea. Este mecanismo es de secreción regulada, es decir, el cuerpo no va a estar liberando hormona tiroidea si no llega ese impulso previo que la esté estimulando. A diferencia, por ejemplo, para entrar en un poquito de correlación clínica, un tumor tiroideo, que productor de hormona tiroidea, se va a hacer independiente de la secreción regulada. Entonces se produce una desregulación y se empieza a producir hormona tiroidea a grandes cantidades y sin una regulación, ¿de acuerdo? Esto lo van a ver un poco más a fondo, y quien ya vaya en años más adelante pues me va a entender perfectamente, ¿de acuerdo? Espero estén muy bien. Les mando un muy fuerte abrazo hasta donde quiera que estén y nos andamos viendo. Chao.